Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo para tratar temas importantes de la vida nacional. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aumento de transporte en Transmilenio y también sobre la propuesta de paro armado hecha por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. Primero agradecemos a todas las personas que nos están regalando la opinión, la sugerencia que le estamos haciendo de que comenten, que hagan su opinión, que nos regalen el pensamiento y lo compartan con nosotros, porque nosotros nos debemos a ustedes, a la audiencia, a la gente que entra, le da valor a nuestro conversatorio y opina y nos enriquece el debate. Y vamos a empezar hablando del tema del alza de transporte público en Bogotá. Empecemos también por mirar por qué sube el transporte en Bogotá, a quién perjudica, a quién beneficia, y esa es la pregunta que le hacemos a ustedes en este momento. ¿Qué hay detrás del alza de transporte público constante en Bogotá y que se sustenta con una y otra mentira? Gustavo Petro está precisamente amenazado de perder sus derechos políticos por ponerse del lado de la población colombiana o de la población colombiana que vive aquí en Bogotá, que hacemos uso del transporte público, porque él se abstuvo de subir el transporte en Transmilenio. Él argumenta que hay que cofinanciar el transporte de Transmilenio con el presupuesto del distrito para hacerlo sostenible, para que no esté aumentando y sacándosele siempre el supuesto déficit al bolsillo de los más pobres en Colombia, de los más pobres aquí en Bogotá. Eso es lo que hizo Gustavo Petro para esas personas que viven fuera de Bogotá o que por odios se han dejado meter en el chip de que Gustavo Petro desfinanció a Transmilenio. Precisamente por eso, con ese argumento fue que el señor Enrique Peñalosa, quien recibió en 2016 un transporte, un valor del pasaje en 1.800 pesos, lo aumentó y lo dejó en 2.400. Comenzó su mandato aumentándole 200 pesos con el argumento de que había que salvar las finanzas de Transmilenio, que Gustavo Petro lo había dejado acabado, que Gustavo Petro lo quebró. Pero para financiar esa supuesta quiebra no le tocó el bolsillo a los empresarios que recaudan y usufructan el 95% de la producción de Transmilenio, mientras que el 5% es que queda al servicio de la ciudad para reparar losa, para sostenimiento y mantenimiento de los vehículos. Los transportadores públicos están llevando todas las ganancias del transporte público en Bogotá, que de público no tiene nada porque está privado. Cuando Gustavo Petro llegó a la administración, encontró un decreto hecho por Clara López, que fue la que reemplazó en su momento al condenado Samuel Moreno por corrupto. Entonces ella dejó también, que ella también hace parte del sistema oligárquico de este país, aunque a veces se disfraza de alternativa, y dejó un aumento. Y Gustavo Petro lo que hizo fue de archivar ese decreto, por llamarlo de alguna manera, y se abstuvo y redujo la tarifa y únicamente el aumento en 4 años para cuidarle el bolsillo a los más pobres de Bogotá, como debe ser, y es cumplir la promesa hecha, que es proteger a los más pobres, trabajar para los pobres, trabajar para el pueblo en su mayoría. Únicamente aumentó 100 pesos el transporte en 4 años, 100 pesos. Puso subsidios en las horas valles para los estudiantes, facilitó el acceso al transporte público y aumentó 100 pesos en 2 oportunidades, una vez 50 y otra vez 50. No aumentó ni siquiera los 100 pesos del totazo. Muchos dirán, pero es que 100 pesos no es nada. A veces por 50 pesos se aguanta hambre. Con ese argumento, Gustavo Petro le ha dicho a Claudia López mentirosa, porque Claudia López ahora dice que la culpa es de Peñalosa. Pero vamos a escuchar qué decía Claudia López en campaña. Pero a ver, ¿vamos a tener aumento de tarifas para sostenerlo? No, lo que vamos a hacer es
crear una mesa, Procuraduría, Contraloría, contratistas y Alcaldía para renegociar con base en la demanda real los contratos del SITP. Eso era lo que ella decía en campaña, pero es válido que el político haga promesas, es válido, eso es aceptable, pero cúmplalas. Porque es que el político que no hace promesa, pues no está haciendo política. Y la promesa siempre hay que cumplirla. Y eso fue lo que hizo Gustavo Petro. Gustavo Petro prometió una ciudad con equidad social y lo cumplió. Y por eso está hoy amenazado de quitarle los derechos políticos. Creo que hasta en marzo debe pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese particular. Porque lo multaron con $100 millones que supuestamente dejó de recibir el sistema y de financió, y que tienen que salir ahora a reponerlo con una multa de su bolsillo, con el único objetivo de sacarlo del contexto político para que no sea presidente de Colombia. Claudia López dice que el señor Enrique Peñalosa dejó el aumento decretado y la culpa es de Peñalosa. Ella dijo muy clarito, voy a construir sobre lo construido. Ella no va a irse en contra de lo que dejó Peñalosa. Ella ha podido llamar y ajustar el contrato del metro elevado, pero le ha echado mentiras a la ciudad, seguir metiéndole más Transmilenio por la 68 y todas esas cosas. Y ahora, como el señor Enrique Peñalosa dejó decretado el aumento, que incluso Enrique Peñalosa en diciembre le sugirió a ella que debía hacer un aumento y ella está cumpliendo. De Claudia López se puede decir lo que quieran decir, pero que sea una persona que sea desobediente en ese caso no podrán decir nada. Por eso Gustavo Petro le dice mentirosa, porque eso es un decreto de alcaldía. El aumento se hace por decreto de la alcaldía y un decreto tumba otro decreto. Y en ese caso, cuando Clara López fue alcaldesa, lo dejó aumentado y el señor Gustavo Petro lo desfinanció. El problema no está en que se pague 100 pesos, no se aumente en 200 o 300, sino que este es un servicio público malo, pésimo. La gente está aburrida en Transmilenio. La gente, Claudia López, miren, en este momento, ¿sabe la doble moral de la prensa? El argumento para que Enrique Peñalosa aumentara era que Petro había dejado quebrada a Bogotá porque le protegió el bolsillo a los más pobres, porque los más pobres son los que tienen que meterle plata al presupuesto que se roban los más ricos aquí entonces en Colombia. Esa es la lógica burgués, que el colombiano de a pie tiene que sostener el ladronismo en el país. Entonces Gustavo Petro lo dijo y con ese argumento lo hicieron. Ahora, ¿por qué la prensa no está diciendo lo mismo? Si se supone que El Salvador, el señor gerente Enrique Peñalosa, recuperó el sistema y por eso fue que hizo el aumento, lo dejó en 2.400 para recuperar la finanza. Ahora entonces, ¿con qué argumento la señora Claudia López está aumentando el transporte? El hueco fiscal, según ellos, es de 800.000 millones de pesos, es la de financiación que tiene Transmilenio. Y la quieren sacar del bolsillo de los colombianos más pobres, que la gente que no tiene cómo transportarse y que vive escasamente del salario mínimo. Es a ellos lo que hay que sacarles del bolsillo para pagar ese quiebre, ese hueco fiscal que demuestra entonces que Transmilenio no es rentable. ¿Para qué sostener o para qué seguir sosteniendo de esa manera o con esas políticas a un transporte que no es rentable y que va a llevar no a la quiebra a los empresarios, porque ellos están protegidos por los gobiernos que ellos mismos ayudan a elegir, para eso les apoyan las campañas, sino que tienen que sacarlo desde las finanzas públicas del pueblo colombiano, del que gana menos, del que tiene que utilizar obligadamente un transporte público pésimo como es Transmilenio. Otro tema que está en el tapete de la discusión pública y que no podemos dejarlo pasar desapercibido es lo que tiene que ver con este audio que los invito a escuchar. Comunicado a la opinión pública. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, saluda al pueblo colombiano y informa que, primero, decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas. Inicia el 14 de febrero a las 6 a.m. y termina el 17 de febrero a las 6 a.m. del 2020. Segundo, el ELN actúa con responsabilidad y por lo tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral, pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo. Tercero,
Durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres. Cuarto, nuestras unidades están formadas y orientadas para llevar un comportamiento respetuoso de los derechos de la gente y las comunidades. Los saboteadores tendrán el trato de acuerdo a su comportamiento. Quinto, llamamos a la población a no dejarse engañar y amedrentar del gobierno y sus fuerzas armadas, sean del ejército o la policía, con las caravanas de protección con militares. Pues civil que vaya en una caravana con militares y quede en el medio del combate, en sitios de control o emboscadas del ELN contra los militares, es de su responsabilidad, pues se está dejando utilizar para sabotear el paro. Los dueños de los vehículos de carga y de pasajeros que se muevan durante estos días deben tener en cuenta que ni el gobierno ni los dueños de la carga le van a responder por la pérdida de su vehículo o lancha. Sexto, acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población. Ser prudente y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar consecuencias. Confiamos que el 17 de febrero a las 6 a.m. se reanudará el transporte y la población se reintegrará en sus actividades y labores normales. Colombia para los trabajadores. Ni un paso atrás, liberación o muerte. Ejército de Liberación Nacional. Frente de Guerra Nororiental, comandante en jefe Manuel Pérez Martínez. Febrero 10 del 2020. Ese audio que deja el Ejército de Liberación Nacional, que como dice un amigo youtuber de Cali, William Cardona, ¿a quiénes han liberado? Ese nombre ya... Yo voy a dar mi opinión personal y quiero que ustedes también nos enriquezcan el debate. Realmente el paro armado, ¿qué es un paro armado? Un acto, yo pienso que ya eso está, la lucha armada en Colombia está mandada a recoger. La lucha armada en Colombia solo ha servido para atrasar la revolución colombiana que debe llevarnos hacia un país mejor, hacia un país democrático. Lo que ha hecho es atrasar y no se tiene autoridad moral decir esto que estoy diciendo si se le tiene un amor a las armas y a una lucha frontal, ejército, policía, guerrilla, ejército, policía, paramilitar, guerrilla, policía. Eso no tiene ninguna presentación. El problema en Colombia no son las fuerzas militares. El problema en Colombia son estos gobiernos de lo oligárquico, gobiernos legalmente, entre comillas, constituidos, que utilizan la lucha armada para sostenerse en el poder. Las guerras, se ha dado un enfrentamiento pobres contra pobres, la lucha armada. Eso que está haciendo el ELN, para mi opinión personal, está haciendo el favor al señor Iván Duque, al gobierno títere que tenemos en Colombia. Eso es lo que ellos están esperando. Las guerrillas en Colombia se han puesto como jefe de debate, como levantamiento de imagen de los gobiernos corruptos. Estos pronunciamientos hechos por el ELN en este caso originan pronunciamientos del gobierno que terminan metiéndose con mentiras en el corazón del pueblo desubicado, porque ellos terminan siendo los héroes, porque lógico, toda acción tiene una reacción. Ante una acción del ELN proponiendo actos vandálicos, porque ya la guerra es un acto vandálico, es un acto, todo el que tiene armas abusa de ellas. ¿A quiénes le van a hacer ese paro armado? Al gobierno nacional. Se lo están haciendo es a los campesinos, al transportador, a la gente de a pie. 3 días encerrado. El paro comienza desde mañana 14 y termina el día lunes. Son 72 horas de parálisis. Ellos hacen sus anuncios. O sea, es como vamos a citarnos a darnos plomos con el ejército, porque eso es lo que va a llevar allá, a que el ejército, pues, en su mandato constitucional, vaya hacia esa zona, a la confrontación armada, que donde lo primero que va a morir en esa confrontación armada es la verdad. Después de esa confrontación armada, en un paro armado anunciado por el ELN, mueren campesinos inocentes, terminan presos campesinos inocentes, líderes sociales inocentes, y lo que es peor, en mi opinión personal,
es mi opinión personal, termina perjudicando la movilización nacional, el gran paro nacional convocado, que bien sea para el 24 de febrero o el 25 de marzo. Le está haciendo el ELN un favor al gobierno nacional, porque eso es lo que conlleva es a satanizar más la protesta en Colombia. Llevamos más de 60 años de lucha armada, donde los muertos los ha puesto el pueblo. Es el pobre el que está muriendo. A ver, ¿en qué nos hemos beneficiado como lucha armada? Lo único que ha dejado es miles y miles de muertos, pero muertos de las clases más bajas, clases campesinas, clases estudiantes, clase obrera, pero los ricos, las grandes oligarquías y los grandes comandantes de la guerrilla en Colombia siguen todavía al frente de este país, jodiéndonos. ¿De qué sirve la lucha armada? Ya la lucha armada pasó a un segundo plano. Es que la lucha armada, precisamente porque la FARC no se desmovilizaba, era que se atrasaban las grandes movilizaciones, porque siempre ese terror que causaba la palabra FARC, las utilizaba el gobierno. Y hoy también tiene que quedar claro para siempre que no existe en nuestro país, que no existe en la democracia ninguna causa política que justifique un asesinato, un secuestro, un reclutamiento, una extorsión. Y que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados. Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado. Hoy más que nunca estamos fuertes como nación. Cuando la población escucha a un mediocre como Iván Duque saliéndole al frente a un anuncio hecho por el ELN en este caso, pues la población ve como un héroe al señor Iván Duque, porque claro, ese es el deber constitucional de un presidente que apoya la guerra y sale como el salvador y el gran escultor de la paz en Colombia. Le están haciendo eso un favor. Álvaro Uribe Vélez fue 100 o el 80% fuerte prácticamente en este país gracias a las FARC. Ya como la FARC no existen militarmente como la quieren todavía hacer creer, pues Álvaro Uribe se ha ido al suelo. Por eso la reacción del pueblo colombiano al ver ya que el problema no era las FARC, se sacaron más de 8 millones de votos en favor de un movimiento alternativo que casi lleva a la presidencia por primera vez a un pensamiento democrático que estaba representado en Gustavo Petro. Si las FARC hubiesen mantenido ahí todavía, seguramente no se llega a esa cantidad de votos, porque toda la izquierda o todos los movimientos alternativos los asocian aquí a través de los medios de comunicación con el terrorismo en Colombia. Esa acción del ELN, para mi concepto personal, lo que busca es que el paro de hecho que está convocado para los próximos días o el otro mes o este mes, qué sé yo, pero es lo que se está programando ya. Gustavo Petro ha propuesto el 24 por todas las acciones vandálicas del gobierno contra el movimiento social, la central obrera, que para el 25 de marzo total va a haber paro nacional. ¿Qué es lo que hace esa acción vandálica del ELN, que llamar al paro armado? Hacer que el gobierno relacione la protesta social con el terrorismo en Colombia. Le va a quitar fuerza y lo que va a resentir es pueblo, porque eso que va a pasar en Arauca lo que va a crear es resentimiento por una sencilla razón. Ya los colombianos le metieron en el chip que los grupos guerrilleros son los que financian las protestas en Colombia, y lo que va a pasar allá en el paro armado es confrontación pobre contra pobre, que va a dejar resentimiento y gente rechazando las luchas alternativas como los paros y las movilizaciones que son necesarias y que hay que seguirlas haciendo para enseñarle a este gobierno que el pueblo se respeta. Era la opinión que quería compartir con ustedes, y que ustedes nos regalen un me gusta, que nos compartan, que se suscriban a nuestro canal, que opinen a favor o en contra, que compartan con nosotros su espacio, su ratico, y nos digan, vea, está equivocado o está acertado. Muchas gracias de verdad. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.